El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Amén. La enseñanza de esta noche se titula El buen reinado de Josías en Judá. La palabra del Señor dice en 2 Crónicas 34, 1 y 2, dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. El tema general de los capítulos 22 y 23 es el buen reinado de Josías, quien empezó a reinar cuando tenía 8 años y reinó por 31 años. Fue uno de los mejores reyes que reinaron después de Salomón. Durante su reinado, la nación experimentó una gran y necesaria renovación espiritual. Hilcías, el sumo sacerdote, fue su consejero y ayudante. Leamos pues los versículos 1 y 2 que inicia con el relato del buen reinado de Josías en Judá. ¿Alguien me puede leer la palabra de Dios en 2 Reyes 22 del 1 al 2? Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Amén. Amén. Como podemos ver, la palabra del Señor nos dice que Josías fue un rey, bueno, dice que hizo las cosas que a Dios le agradaban. Vemos que si nosotros nos acordamos de los estudios pasados, vemos que Manasés y Amón, que fueron el abuelo y el padre de Josías, dice que vemos que ellos hicieron las cosas abominables, dice que hacían las naciones que estaban antes, dice. Por eso el Señor dice que estaba su ira en contra del pueblo de Israel, porque ellos le habían fallado en gran manera, tal manera que dice que sacrificaban hasta sus propios hijos, dice, a otros dioses, dice, adoraban a todo el ejército de los cielos. Pero sin embargo vemos que dice la palabra del Señor que de esos reyes que eran reyes malos, que salió Josías, que vemos que era un rey que le agradó al Señor, porque vemos que hizo las cosas que al Señor le agradaba. Y como lo dice la palabra del Señor, dice que hizo todas las cosas sin apartarse, dice que ni a derecha ni a izquierda, dice. Así como anduvo David, dice su padre, porque vemos que dice la palabra de Dios que era descendiente de David, así vemos que lo hizo este rey. Y pues también la palabra del Señor en 1 de Reyes 13:2, vemos que también ahí dice de que este rey mucho antes de nacer, vemos que un profeta, dice el Señor, le profetizó al pueblo de Israel, a Jeroboam, que en ese entonces era rey, de que iba a haber un rey, dice que iba a hacer lo recto, que iba a quemar, dice, todas las cosas, las abominaciones que hacían los reyes que hacían lo malo ante los ojos del Señor. Vemos que desde ese entonces que Josías aún no había nacido, dice, que el Señor ya lo había elegido como rey. Igual a nosotros el Señor nos ha elegido, el Señor nos eligió estar hoy aquí en esta noche. ¿Para qué? Para que le adoremos. Pero como dice la palabra del Señor, si nosotros no queremos que el Señor se aparte de nosotros, si nosotros queremos que el Señor esté con nosotros en todo tiempo, nosotros debemos hacer lo que hizo el rey Josías. ¿Qué fue lo que hizo? Que dice la palabra de Dios, que él dice que no se apartó, dice, ni a derecha, dice, ni a izquierda, dice, siguió firme, dice, en el camino del Señor. Y la palabra del Señor también dice en Deuteronomio 5, 32 y 33, dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Vemos que ese es el mandato que el Señor le había dado al pueblo de Israel, y ese es el mandato que también nos da a nosotros. Si queremos que nos vaya bien, debemos de vivir como conforme a la palabra del Señor, y así de ese modo también los días de nosotros se nos van a alargar, dice la palabra del Señor. Igual en Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todo lo que nosotros planeamos, todo lo que vayamos a hacer, dice la palabra del Señor, que lo pongamos en manos del Señor. No nos pongamos a confiar en nuestro dinero, en nuestro trabajo, porque quizás el día de mañana nos despidan y ya no tengamos trabajo. Pero sin embargo, si todos nuestros planes los ponemos en las manos del Señor, van a ser planes de bienestar. ¿Por qué? Porque el Señor va a ser que nos va a proteger nuestros bienes. Igual el Salmo 127 dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Dice la palabra del Señor que todo es en vano si no lo ponemos en manos del Señor. Por eso este rey, vemos que el rey Josías era un rey bueno y el Señor siempre lo protegía. ¿Por qué? Porque vemos que dice la palabra del Señor que él hizo todas las cosas sin apartarse ni a derecha ni a izquierda y siempre ponía su confianza en quién, en Dios. Así como lo dice la palabra del Señor, nosotros pongamos nuestra confianza en quién, en el Señor, y de ese modo Él va a darnos todos los pensamientos, él nos lo va a afirmar, pero siempre y cuando sean pensamientos pues de bienestar, pensamientos igual, siempre y cuando debemos de estar meditando y orando, siempre de estar en los caminos del Señor, porque es lo que a Dios le agrada. Dice, fue como ver el sol elevándose en un nuevo amanecer, y la luz brilló una vez más en aquella tierra. Josías había llegado al trono y encabezaría la renovación más importante que el pueblo tuvo desde los tiempos de David y Salomón. Debe considerarse que una renovación comienza como una experiencia individual, personal y no con la espectacularidad de un movimiento masivo. En este caso, comenzó con el hombre situado en lo más alto de la instancia del gobierno, y sus hechos fueron rectos a los ojos del Señor. Tenemos luego los pasos de aquella renovación que fueron los siguientes. En primer lugar, el templo fue reparado. En segundo lugar, hubo un nuevo descubrimiento de la palabra de Dios. En tercer lugar, el pueblo fue convencido de su pecado. Y en cuarto lugar, una erradicación de la idolatría. En quinto lugar, hubo también un repudio de la inmoralidad. En sexto lugar, se reinstauró la celebración de la Pascua. Y en séptimo lugar, hubo una reforma. Ahora, recordando algunos antecedentes y el contexto histórico, diremos que Josías fue el rey sobre el reino de Judá en el sur. Usted recordará que el reino del norte ya había sido llevado al cautiverio durante el reinado de Ezequías en el sur, quien fue otro rey benigno y sobresaliente. Luego Manasés y Amón, ambos reyes malvados, llegaron al trono de Judá. Y ahora Josías estaba en el trono. Durante su reinado actuaron los profetas Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. Continuamos ahora con el capítulo 22 del segundo libro de Reyes. ¿Alguien puede leer 2 de Reyes 22, 3 y 4? A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalia, hijo Abba, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Amén. Dice, lo primero que hizo fue actuar rectamente ante el Señor, y lo segundo, reparar el templo. Ahora, aparentemente, el templo no estaba en uso cuando Josías llegó al trono. Se había convertido en una especie de almacén o un depósito de sobras y desechos. Dice la palabra del Señor que a los 18 años, dice, del rey Josías, dice, él empezó a reparar el templo. Pero vemos que él tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Entonces pasaron 10 años más. Pero en esos 10 años no crean que el rey Josías estuvo dormido, sino dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 34, 1 al 7, dice: De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor.
Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Como podemos ver, la palabra de Dios dice que durante esos 10 años vemos que el rey estuvo limpiando todo el desastre que puede decir que había puesto Manasés y Amón, dice sus antepasados, su abuelo y su padre. Vemos que ellos adoraban a otros dioses, sacrificaban a sus hijos, pero vemos que este rey Josías dice que se puede decir que la presencia de Dios estaba con él, Dios le estaba hablando a él, Dios le estaba dando discernimiento de que lo que sus antepasados habían hecho no estaba bien. Por eso vemos que él, como tenía temor a Dios, ¿qué estaba haciendo? Estaba limpiando, estaba quitando todo lo que era abominable ante los ojos del Señor. Y vemos que por eso dice la palabra del Señor que él no se apartaba de él, por eso Dios estaba con él. Alguien puede leer 2 de Reyes 22, 5 y 6. Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Amén. Aquí vemos que el rey dijo al pueblo que se ocupara de reparar el templo. El cristianismo en general es hoy muy semejante al templo de los tiempos de Josías. En gran necesidad de una reparación, es decir, de una gran renovación. No estamos hablando en cuanto a los edificios, porque hay muchos hermosos edificios que sirven como templos. Como podemos ver, hermanos, la palabra del Señor dice que Josías estaba reparando el templo, que era la iglesia en ese entonces. Pero también dice la palabra del Señor en 1 de Corintios, 3, del 16 al 17, dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vemos que la palabra del Señor nos dice que nosotros somos el templo del Señor. Por tanto, nosotros debemos de vivir nuestra vida, una vida agradable al Señor, porque si le fallamos al Señor, estamos manchando el templo. Y dice la palabra del Señor que el templo de Dios debe ser santo. Y la palabra del Señor dice que nada que no sea santo va a entrar al reino de los cielos. Así que si nosotros queremos entrar al reino de los cielos, debemos si quizás le hemos fallado al Señor, debemos de pedirle perdón y debemos de humillarnos ante Él para que alcancemos misericordia. Y Dios nos perdone, para que así de ese modo el Señor pueda escribir nuestro nombre en el libro de la vida y poder gozar de la eternidad con el Señor. Él es el único que nos puede transformar. Él es el único que quizás nosotros decimos en nuestro corazón nadie lo puede componer. Claro que sí hay una persona que lo puede componer, y esa persona se llama nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros. Igual la palabra del Señor nos dice en Jeremías 18 del 1 al 6, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vemos que, como dice la palabra del Señor, el Señor es el alfarero y nosotros somos el barro. Si quizás nosotros pensamos, a veces le fallamos al Señor, el Señor es el único que puede transformarnos, que puede sanar todo lo que nosotros tengamos en nuestro corazón. Como le digo, nosotros pensamos que nadie puede hacer eso, pero no, dice la palabra del Señor que hay uno que sí lo puede hacer, y se llama nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede transformar una vida nueva. ¿Alguien me puede leer Juan 15 del 1 al 5? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneced en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Vemos como dice la palabra del Señor, que dice que separados de nuestro Dios, dice, nada podemos hacer. Como dice la palabra del Señor, Filipenses 4:13, todo lo puedo ¿en qué? En Cristo que me fortalece. Y dice la palabra del Señor que nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Por eso le digo, siempre todos nuestros planes, todas nuestras metas, lo que nosotros nos propongamos, si nosotros no lo ponemos en manos del Señor, nosotros no vamos a poder hacer nada. Porque el Señor no va a estar con nosotros, pero sin embargo, si todos nosotros lo ponemos en manos del Señor, el Señor va a obrar. Como igual si nosotros vamos a evangelizar, ¿qué vamos a hacer? Pedirle al Señor y el Señor va a obrar, como dijo el pastor, quizás no va a responder mañana, pasado mañana, pero el Señor va a responder a su tiempo. Y cuando veamos aquí vamos a tener los frutos que nuestros hermanos están sembrando para la gloria del Señor. Amén. Se trata de un retorno a la palabra de Dios. Por sí misma limpia, purifica y con la acción del Espíritu Santo quita lo que estorbe en la relación del cuerpo de los creyentes con su Señor. Nos referimos a la presencia de ideas ajenas a la palabra de Dios que se hayan acumulado en su interior o grietas de carácter espiritual que amenazan a la unidad y estabilidad de muchos creyentes que componen la iglesia. Estos factores impiden su crecimiento o cumplimiento pleno de su labor, que es la gran misión de testimonio que el Señor encomendó a sus discípulos en el Evangelio de Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero anteriormente, al considerar que esta forma comenzó por el mismo rey Josías, dijimos que toda reforma, toda renovación comienza a nivel personal e individual, como una persona establece una relación con Dios por medio del Señor Jesucristo, o cuando una persona que ya es creyente es consciente de que elementos en su vida o en su carácter que constituyen un impedimento para una relación plena con el Señor. Estimado oyente, usted mismo, más que nadie, sabe dónde y quién le perjudica y cómo se encuentra ante Dios. El reino del norte ya había sido llevado al cautiverio durante el reinado de Ezequías en el sur, quien fue otro rey extraordinario. Después de Ezequías reinó su hijo Manasés y después de este Amón, ambos reyes malvados, quienes reinaron en Judá. Pero ahora Josías estaba en el trono y vimos que reinó por 31 años y fue buen rey. Durante su reinado, Nahum, Abacub, Sofonías y Jeremías fueron los profetas. Vimos luego que lo primero que hizo Josías, actuar rectamente ante los ojos del Señor. Lo segundo que Josías hizo fue reparar el templo. El templo aparentemente no estaba en uso cuando Josías ascendió al trono. Se había convertido en un tipo de almacén o un depósito de sobras y desechos. Pero Josías mandó al pueblo que trabajara y que se ocupara de reparar el templo. Y dijimos que la iglesia hoy en día es muy semejante al templo de los tiempos de Josías, porque necesita ciertas reparaciones. ¿Alguien puede leer Zacarías 1:3? Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Vemos que el profeta Zacarías era lo que le decía al pueblo de Israel, dice, volveos a mí, y él se acercará, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Igual la palabra del Señor nos dice a nosotros en Jeremías 29:13, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice la palabra del Señor que si nosotros le buscamos de todo nuestro corazón, el Señor nos va a responder. Pero nosotros le debemos de pedir y buscar, como dice la palabra del Señor, así como lo hice, así lo debemos de hacer, de todo nuestro corazón. Y el Señor va a responder, hermano. Dice, no estamos hablando en cuanto a los edificios. Hay muchos hermosos edificios que sirven como templos. El cristianismo en general es muy semejante al templo de los tiempos de Josías. Esta gran necesidad de una reparación
es decir, de una gran renovación. No estamos hablando en cuanto a los edificios, porque hay muchos hermosos edificios que sirven como templos. Se trata de un retorno a la palabra de Dios que por sí misma limpia y purifica, y con la acción del Espíritu Santo quita lo que estorbe la relación del cuerpo de los creyentes con su Señor. Esta reforma comenzó por el mismo rey Josías. Dijimos que toda reforma, toda renovación comienza a nivel personal e individual. Este rey Josías, pues, acabó con toda idolatría que había en la ciudad de Jerusalén. Los ídolos que habían sido levantados por su pueblo Manasés fueron quitados. Leamos el versículo 8 de este capítulo 22. ¿Alguien puede leer 2 Reyes 22:8? Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Amén. La tercera cosa que hicieron y que trajo una renovación a la nación fue un retorno a la palabra de Dios. Dijéramos en nuestros días, habían perdido la Biblia y la habían perdido en el templo, pero encontraron esa palabra y la colocaron como norma de sus vidas. Vemos que dice la palabra del Señor que ellos habían perdido en ese tiempo la Biblia, se podría decir. Entonces, ¿cómo ellos van a saber que estaban haciendo mal? Pues ellos sí sabían que estaba, pero no le ponían pues temor, porque no había nadie que le dijera que estaba mal lo que estaban haciendo. Pero vemos que sin embargo dice que el Señor puso al rey Josías, le dio discernimiento de que se diera cuenta de que no estaba bien lo que ellos estaban haciendo, de que estaba mal. Por eso dice la palabra del Señor que fue donde él empezó a hacer la limpieza en general. Y vemos que cuando ellos fueron y leyeron y abrieron empezaron a limpiar todo lo del templo, ahí encontraron que estaban los libros guardados, los libros de la ley. La palabra de Dios es lo único que tenemos como un arma, estimado oyente. Es la palabra de Dios la que tiene vida y poder y es más aguda que cualquier espada de 2 filos. No hay ningún atajo, ninguna ruta cómoda, ningún método nuevo para una renovación. Recuerde usted el caso de José y María, los padres de Jesús. Cuando Jesús era niño, sus padres terrenales lo perdieron en el templo. Debiéramos mantenernos alertas para evitar que tanto Jesús como la Biblia se perdieran en la iglesia de nuestro tiempo. En aquel entonces, Hilcías, el sumo sacerdote, encontró la palabra de Dios en el templo. Se había perdido dentro del templo. Y la Biblia, estimado oyente, tiene que ser el principio de una renovación. ¿Alguien puede leer 2 Reyes 22, 9 y 10? Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que te halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tierra a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Isaías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Amén. Imaginemos la escena. El rey Josías estaba escuchando por primera vez la lectura de la palabra de Dios. ¿Alguien puede leer 2 Reyes 22, 11? Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Amén. Ahora dice la palabra del Señor en Jeremías 15, del 4 al 6, dice: y los entregaré, dice, para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque, ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Vemos que dice la palabra del Señor que el Señor tenía propuesto
maldiciones sobre el pueblo de Israel, pero esas eran las maldiciones que el mismo pueblo de Israel se había ganado cuando estaba el rey Manasés y el rey Amón, porque hacían cosas abominables ante los ojos del Señor. Y vemos que también la palabra del Señor nos dice que traía la ira del Señor, dice que el Señor estaba muy enojado por todo lo que habían hecho. Y en Deuteronomio 28 dice la palabra del Señor que ahí nos dice las bendiciones, dice que el Señor les había dado, dice, por la obediencia, dice, la obediencia que ellos iban a hacer, lo que ellos debían hacer, si seguían a Dios, dice, que el Señor le dijo en Deuteronomio 28 que de tal manera que en lo que Él los iba a bendecir. Y también en ese mismo capítulo 28 de Deuteronomio, también le dice que el Señor, el pago de las consecuencias, dice, si ellos no obedecían la palabra del Señor. Le voy a leer la palabra del Señor en el Deuteronomio 28. Dice, bendiciones por la obediencia. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos y se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos subirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreanudar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habían de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás abajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y así no te apartarás de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para otros dioses ajenos y servirle. Vemos que esas eran las bendiciones que dice la palabra del Señor que le iba a traer, que le iba a mandar Dios al pueblo de Israel, si obedecieran la palabra de Dios. Si no se fueran en pos de qué, dice, de otros dioses ajenos, dice. Si hicieran la voluntad del Señor y se guardaran los mandamientos, el Señor los iba a bendecir grandemente. Pero también en Deuteronomio 28, del 15 al 25, dice que ahí también le puso, dice, las maldiciones, dice que le iba a venir, ¿por qué? Por causa de la desobediencia, dice. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesana de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano y hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás de delante de ellos,
y serás bajado por todos los reinos de la tierra. Entonces yo me puedo imaginar que imagínate cuando el rey Josías leyó ese libro, se dio cuenta de todas las maldiciones que le iban a venir aquí a su pueblo a causa de la desobediencia que ellos habían desobedecido. Él no lo había hecho, pero sus antepasados, y vemos que dice la palabra de Dios que a veces las maldiciones vienen, si nosotros le fallamos a Dios, que le pueden venir a nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y así se van las maldiciones. Por eso vemos que dice la palabra de Dios que si nosotros le fallamos a Dios, debemos arrepentirnos, y en vez de que vengan maldiciones, lleguen ¿qué? Bendiciones. Vemos que dice la palabra del Señor que el rey estaba intimidado, estaba arrepentido. Vemos que de todo lo que al pueblo pues se le esperaba. Por eso vemos que dice la palabra del Señor que él le empezó pues a pedir a Dios. Dice el cuarto paso hacia una renovación es el arrepentimiento. La lectura de la palabra de Dios trajo arrepentimiento. Cuando el rey escuchó la palabra de Dios, se rasgó la ropa como señal de una profunda emoción. Porque la palabra de Dios, dice, ¿por qué? Porque la palabra de Dios trajo convicción y reveló su pecado. Vemos que él sabía que estaba en pecado, por eso vemos que él hizo eso. ¿Alguien me puede leer Proverbios 28:13? Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Y vemos que la palabra del Señor nos dice que el que encubre sus pecados dice, no prosperará, dice, más el que lo confiese y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia, dice. Igual la palabra del Señor dice en 1 de Juan 1:9, dice, si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así que, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Como le digo, si nosotros le fallamos a Dios, nosotros le fallamos a Dios, porque la palabra dice que todos somos pecadores, todos le fallamos a Dios. Y dice la palabra también del Señor en 1 Juan 1:10 que el que dice que no es pecador está haciendo a Dios mentiroso, porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Dice la palabra del Señor que si le fallamos, que confesemos nuestros pecados ante quién, ante el Señor, y Él es fiel y Él es justo y nos va a perdonar nuestros pecados. Pero ¿qué pasa? Dice, si nosotros en vez de pedirle perdón a Dios, venimos y pensamos en nosotros, nos mete pues la soberbia y decimos, no, yo nunca le he fallado a Dios. ¿Qué va a pasar con nosotros? Si tenemos pecado, el Señor no nos lo va a perdonar. Pero por eso debemos hacer lo que dice la palabra, debemos de venir y pedirle perdón al Señor, si en dado caso le hemos fallado, para que así Él pueda traer bendición a nuestros hijos, a nuestra familia, a nosotros mismos. Como dice la palabra de Dios, si nosotros, porque alejados de Él, nada podemos hacer. Si Él no nos perdona, ¿quién nos va a perdonar? Igual de otra manera, igual como vimos, dice la palabra del Señor, que ellos tenían que, la Biblia dice, la habían perdido. Por eso la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de que, la palabra de Dios no es para tenerla de lujo en la casa de nosotros. No es para nada más comprarla y traerla a la iglesia y luego irnos a la casa y dejarla, no. Dice la palabra del Señor que la palabra del Señor es, aquí vamos a encontrar la verdad. Y la debemos de meditar, dice, escudriñar, dice, de día y de noche. Y que fue un mandato que el Señor le dijo a Josué, dice, nunca se apartará, dice, nunca debes dejar de meditar, dice, en la palabra de la ley. Igual a nosotros también el Señor nos da ese mandato, el Señor, es un mandamiento también, Señor, de que le sirvamos y de que esta palabra del Señor, la Biblia, no nada más la usemos para venir aquí, sino en todo tiempo debemos de agarrarla y ponernos a estudiar. ¿Por qué? Porque cuando nos vengan las acechanzas del enemigo, solo si nosotros sabemos lo que está aquí en esta palabra, nosotros vamos a cómo saber destruir al enemigo. Pero si nosotros no la leemos, ¿cómo vamos a saber cómo responderle al enemigo? O cómo en algún momento de nuestra vida que nos estamos afligidos, ¿cómo vamos a poder defendernos? No vamos a tener cómo defendernos. Entonces la palabra del Señor es para escudriñarla. Hay una alabanza, creo que dice que es la Biblia empolvada. ¿Empolvada por qué? Porque no la usaban, se había perdido. Pero eso dice la palabra del Señor que la Biblia es para usarla, para darle uso, no para tenerla guardada. Y de ese modo, pues, vamos a hallar también gracia ante los ojos del Señor. Dice, sin la palabra de Dios no eran conscientes de cuán lejos se habían desviado de la ley de Dios. Un retorno a la palabra de Dios trae renovación. ¿Alguien puede leer 2 de Reyes 22 del 13 al 15? Y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros,
porque cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán, Asías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Amén. El rey estaba asustado al darse cuenta de que ellos merecían el juicio de Dios. El mensajero con el que Dios respondió a Josías por medio de Hulda, la profetisa, reveló tanto la justicia como la gracia de Dios. Leamos los versículos 16 y 17 de este capítulo de Reyes. ¿Alguien puede leer 2 Reyes 22, 16 y 17? Así dijo Jehová, aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que en él moran, todo el mal del que les habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Amén. Vemos que dice la palabra del Señor que ya la ira del Señor estaba ya casi por caer sobre el pueblo de Israel. Pero que vemos cuando llegó el pueblo vemos cuando llegó el rey Josías, el Señor se detuvo un poquito. Y ahorita vamos a ver cómo el Señor le habló al rey Josías por qué no iba a traer destrucción cuando él estaba. Después del 2 Reyes 22, del 18 al 20. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste de delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Vemos que la palabra del Señor dice que el Señor en ese entonces le dijo al rey Josías, no le dijo que lo había perdonado, sino simplemente le dijo de que en el tiempo que él estaba no iba a hacer nada con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque vemos que dice la palabra del Señor que él se humilló ante el Señor y el Señor oyó su clamor. El Señor vio que cuando el Señor le respondió la oración que él había pedido, el Señor vio que él se había dado cuenta de todo lo malo que habían hecho sus antepasados. Vemos que él pudo tener esa convicción de mirar todo lo perverso que era ante los ojos del Señor. Vemos que por eso el Señor dijo que no, en su día de él sus ojos no iban a mirar la destrucción que el Señor iba a traer para el pueblo de Israel. Porque aquí dice que sí lo iba a traer, pero él solo le dijo que en su día de él no lo iba a traer. Sino dijo que más adelante lo iba a traer. ¿Por qué? Porque él había hallado gracia ante los ojos del Señor. Y es como le digo, la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de escudriñarla y debemos de hacer todo conforme a lo que está en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque también dice la palabra del Señor que va a ser medicina para nuestros huesos, su palabra. Y como vimos en 1 Corintios que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y si queremos que Dios more en nosotros debemos hacer todo conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él no mora en lugares donde no son santos. Así que nosotros debemos echarle ganas a las cosas del Señor. Y como dice la palabra del Señor, si nosotros le hemos fallado, pero si nosotros venimos humildes y humillados a pedirle perdón al Señor, dice la palabra del Señor en el Salmo 51, que a un corazón contrito y humillado, el Señor no va a despreciar. Así que nosotros debemos de echarle ganas a los caminos del Señor y debemos de
de tratar de que la palabra de Dios, la Biblia, no se nos pierda en nuestras casas, no se nos pierda en la iglesia como se les perdió a ellos, sino debemos de meditar siempre, en todo tiempo, en la palabra del Señor, porque va a ser medicina para nuestros huesos, dice la palabra del Señor en Proverbios. Igual, ¿qué vamos a obtener con ella? Vamos a obtener la salvación. Si nosotros no la leemos, nunca vamos a saber las bendiciones que nos trae. Siempre vamos a estar creídos a todo lo que nos cuentan o lo que vemos en la tele o las películas que salen, o no nos conformemos nada más con venir a la iglesia y escuchar al hermano que está predicando, no, sino siempre debemos de tratar de avanzar, de ir buscando más y más, anhelando más de la presencia del Señor. Y si nosotros leemos la palabra del Señor, aquí el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos. Como dice la palabra del Señor en Jeremías, dice, si nosotros le clamamos al Señor, el Señor no va a responder, pero tenemos que clamar y tenemos que buscarlo para que el Señor nos responda. Dice, tenemos aquí la profecía contra el reino de Judá y todo el mal que Dios traería como juicio sobre Judá. Pero vemos que Dios promete a Josías que él moriría en paz y que no vería todo este juicio que vendrá sobre Judá. Y la razón para que Dios librara a Josías la encontramos aquí en la lectura del parte del versículo 18 y 19, dice, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor. Estimado oyente, para que haya una verdadera renovación en el cristianismo actual, necesitamos oír con mucha atención las palabras del libro. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios y en segundo lugar, necesitamos humillarnos delante del Señor. Como le digo, hermano, echarle ganas y para adelante en las cosas del Señor, y si le hemos fallado, pidámosle perdón a Dios, pero de todo corazón, porque como dice la palabra, un corazón contrito y humillado, Él nunca va a despreciar. Amén, esto ha sido todo. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.